especializada que llama neutrónica. ¿Listo? Esa neutrónica es un área que estudia la interacción de los neutrones con la materia. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo la neutrónica básicamente es lo que nos permite el estudio y entendimiento de toda esta interacción de los neutrones que permiten este tipo de emplazamientos. Vibrar, oscilar, en nuestra jerga, a excitarse y eventualmente hacen cambios que básicamente sabemos que las vibraciones, todo esto es exceso de energía, este núcleo va a buscar remover ese exceso de energía. En física, la naturaleza busca estar en su estado de reposo. Se estima que en la corteza terrestre, bien amplia, bien grande, solo hay 16 gramos de francio. Esos 16 gramos de francio ocurren porque en algún momento un elemento en búsqueda de la estabilidad pasó por el francio. Pasó por el francio, hizo algo, dejó de ser francio. ¿Listo? Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Tienen preguntas acá? A estas cosas las llamamos decaimiento. Básicamente son transiciones, mecanismos que hace la naturaleza en búsqueda de la estabilidad. Los más populares, los más comunes, decaimiento alfa, decaimiento beta, decaimiento gamma. Pero básicamente tener un conjunto de protones con carga positiva crea un potencial. Ahora, una partícula alfa puede estar encapsulada en ese potencial. La partícula alfa va a empezar a vibrar. La partícula alfa es 2 protones, 2 neutrones, que es un núcleo helio. 2 protones, 2 neutrones. La partícula alfa básicamente es 2 protones que están en un potencial que tienen la componente coulombiana, empieza a vibrar y resulta que esa partícula, básicamente que es un núcleo helio que está dentro de un átomo, vibra y en teoría no debería salir según la mecánica clásica, pero la mecánica cuántica dice que existe una probabilidad de que la partícula salga y salga. En este mecanismo resulta que lo que hace el sistema es el neutrón se descompone en un protón y un electrón y esa otra cosa acá, se llama un antineutrino electrón. Los soles básicamente son aparatos en donde un cúmulo de hidrógeno se condensan y por fuerzas gravitacionales y por pasar del tiempo se crean unos espacios densos de hidrógeno y con el tiempo esos hidrógenos se unen con otro hidrógeno y hacen reacciones, aparece hidrógeno, aparece litio, aparece helio y son fábricas de materia. Entonces el Sol empieza a crear hidrógeno, después aparece el litio, después empieza a unir todo, después la densidad aumenta, la fuerza de Coulomb empieza a interactuar, empieza a aparecer la temperatura, presiones, un montón de cosas. Y ahora, el Sol si tiene mucha masa puede colapsar y básicamente aparece un agujero negro, o el Sol puede colapsar y la fuerza de Coulomb dice, no señor, esta cosa está ahí. Entonces lo que hace es repele el sistema y aparece un chorro de materia acá. Algo que no les dije es que la estabilidad queda en lo negro, pero a medida que estás más lejos de lo negro, más inestable eres. Lo que manda es un fotón que es básicamente un haz de luz energético muy penetrante y removió el exceso de energía. La reacción se da de manera muy fácil cuando le inyectamos un neutrón al neutrón, porque aceleramos ese proceso. ¿Listo? Entonces, la reacción la podemos representar así: un neutrón que interactúa con un núcleo pesado, se divide en 2 elementos nuevos, que eran neutrones y además energía. Es un sistema que tú le das una cosa y te devuelve 3 cosas. Veamos desde el punto de vista de dinero. Es una máquina a la que tú le das un billete de 100.000 y al final te da 3 billetes de 100.000. Es un dispositivo construido, diseñado para controlar y sostener esta reacción. Esta reacción, existen 2 tipos de reactores en función de cómo vamos a aprovechar esto. Los reactores que aprovechan la energía se llaman reactores de potencia, los reactores que aprovechan los neutrones se llaman reactores de investigación. ¿Por qué? Porque vimos que esto genera neutrones y podemos solo utilizar esos neutrones para impactar, alterar otros núcleos, básicamente como una fuente que bombardea neutrones a cualquier cosa que pongamos ahí y alteramos y volvemos radioactivos algunos elementos. Para ver que hay una aplicación para esas cosas. La reacción tiene sus utilidades.
Donado por el gobierno de los Estados Unidos en un programa que llamaba como por la paz, más o menos en el 65 fue puesto en marcha. Ya llevamos ¿cuánto? 60 años. ¿Listo? Este reactor, inicialmente la consola de operación, básicamente esta consola lo que hace es una interfaz. Hay distintos sensores en lo largo de la instalación, sensores de dosis, sensores de sismo, sensores de temperatura en la termocuplas en el agua, hay sensores de potencia, hay un mundo de sensores que llegan a estos 3 puntos, a estos 4 puntos que están detrás de ustedes, llegan a este sistema. Hay un PLC que captura la información, hay una lógica de programación que cuando se vulnere o se supere un umbral de alguna de las variables, ejemplo, la temperatura termocupla registró temperatura del agua mayor a 50 grados. Este sistema lo que hace es manda una señal a un electroimán que se desconecte y las barras de control caen en caso de que estén operando. Cualquier umbral de una variable que se supere, la orden de esa máquina es apagar el reactor. En el 2012, con apoyo del gobierno mexicano, de pronto viene una banderita de México, en donde se digitalizó. Todo esto era electrónica análoga. Y ahorita lo que se hizo fue digitalizar el sistema. ¿Listo? El combustible, anteriormente estaba enriquecido al 90%. En los años 60, cuando crearon el reactor, y venía empaquetado acá, estas eran las barras de combustible, este era el tipo de combustible. Ya saben qué pasa cuando un combustible 90%, ¿cierto? Hay de pronto, puede ser utilizado con fines bélicos. El gobierno de Estados Unidos, al darnos este combustible, lo que nos dijo es: le propongo un trato, le voy a dar un 20%, le propongo este nuevo combustible, hagamos cambio de combustible, usted me vuelve el otro. La economía lista acepta, básicamente hacen el trato, y el nuevo combustible es este. Entonces, les explicaba a ustedes que un reactor nuclear básicamente son barras de combustible dispuestas y se disponen ubicaciones para colocar barras de control. ¿Listo? Entonces lo que hacemos creamos una malla en la parte de abajo, le abrimos agujeritos y ensamblamos esto en el combustible. Y lo que hacemos es ponemos algunos elementos, desensamblamos esta parte y en vez de poner una barra de combustible ponemos una barra de control. Este reactor tiene 3 barras de control hechas de carburo de boro. ¿Listo? Para darle de alguna manera esa propiedad física al elemento. Yo les decía a ustedes, de pronto las barras de combustible, las barras de control lo que hacen es introducirse dentro del núcleo. Cuando se introduce dentro del núcleo aparece este nuevo agente que lo que empieza a hacer es competir con el uranio a depredar neutrones. ¿Listo? Al depredar neutrones elimina neutrones porque es mucho más eficiente depredando neutrones que el uranio multiplicándolo. Eventualmente el uranio deja de multiplicar neutrones. El neutrón entre más lento vaya, más lo fisiona. Básicamente está acá el núcleo uranio, viene un neutrón lento, el uranio lo captura y se quiebra. ¿Qué es lo que pasa? Los neutrones aparecen mucha energía. Hay uno muy rápido, hay uno muy lento. Y lo que hacemos es meter el reactor dentro del agua para que cuando los neutrones aparezcan empiecen a chocar con las moléculas del agua y después de tanto chocar se cansen, pierdan energía y el neutrón lo pueda multiplicar. ¿Listo? Exacto. Lo que se hace es se remueve esto, es H2O pura, es un agua desmineralizada y desionizada, es decir, que no conduce la electricidad, y estas condiciones químicas permiten y garantizan de que no se formen microorganismos, hongos, musgo, etcétera, dentro de la piscina y permita conservar el núcleo reactor. Este tipo de reactores fue donado para que la gente aprendiera y utilizara las técnicas nucleares con fines pacíficos. El hecho de que podamos ver el reactor asomándolos es una de las ventajas de este tipo de reactor de investigación, ¿sí? Que permite ver de primera mano el núcleo. Los rayos gamma son característicos, son como una huella digital o una cédula. Es decir, el bromo 82 transiciona un elemento con una energía característica. Todos los núcleos de los átomos de mi cabello, que son inestables, van a empezar a hacer ese proceso. Y allá crean un mapa que caracteriza mi cabello.
A ese proceso le llamamos caracterización de materiales y por la técnica la llamamos análisis por activación neutrónica. La materia está compuesta de núcleos. Hay algunos núcleos que disuelven bien el agua, hay otros núcleos que tienen algunas sustancias sobre las que las células cancerígenas tienen preferencia, hay radionúcleos que se dispersan en el aire, hay radionúcleos, la materia está llena de cosas. Ahora, podemos volver esos materiales radioactivos y en concentraciones muy precisas o muy bien estudiadas, podemos darle infinidad de aplicaciones. Es decir, que vamos a tener como una especie de sensor de núcleos que emiten señales y los podemos usar como para trazar señales. Podemos coger y sintetizar una sal, ponerla en un río y empezar a ver cómo esa sustancia a medida que se mueve va propagando señales que podemos capturar, analizar, procesar para estimar caudales del río, tiempos de residencia, etc. Podemos hacerlo con un abono, sintetizamos un abono, lo introducimos ahí, lo volvemos radioactivo, se lo suministramos a una planta, esa planta va a absorber el abono y va a empezar a circular a través del tallo de las hojas y con este tipo de aparatos, dispositivos, podemos empezar a ver cómo fluye el abono al interior de la planta y si está haciendo lo que queremos que haga.